las funciones, bueno, la primera cosa es que una biblioteca escolar es totalmente diferente a una biblioteca pública, simplemente porque responde a la satisfacción de un derecho distinto al del resto de la ciudadanía, que es el derecho que tienen los estudiantes y los menores de edad entre 0 y 18 años, que es la mayoría de edad, a una oferta de educación pública, gratuita y laica, que es lo que establece la Ley General de Educación. Entonces, partiendo de ahí, si eso es un derecho educativo, la biblioteca escolar, como parte de los dispositivos escolares, no puede sustraerse a su función de educar, es decir, no le queda más remedio que apoyar la acción de educar, es decir, suministrar una oferta que haga que los estudiantes estén enterados de lo que sucede en el mundo, se preparen para ser ciudadanos propositivos y activos, puedan ejercer la lectura crítica, etcétera, que son diferentes a los rangos de derechos que cubre el derecho a la cultura, que es completamente diferente y ese sí cubre absolutamente a todos los ciudadanos, incluyendo a los escolares. Pero esta en particular, la biblioteca escolar, responde al derecho de los estudiantes de una oferta educativa. Entonces, las funciones de la biblioteca escolar, igual que sucede con todos los otros dispositivos escolares, tienen una función educativa, formativa. Bueno, entonces tiene unas funciones propias del dispositivo, así como una cancha deportiva tiene unas áreas y unos espacios dentro de los cuales se juega un acuerdo que es el deporte o el juego reglamentado o el juego libre. Dentro de la biblioteca escolar también suceden unos aprendizajes propios del espacio. Las funciones de la biblioteca escolar, con sus 5 elementos que mencionaremos más adelante, tiene básicamente que permitir tiempos, espacios y ofertas de acceso a materiales educativos, de ficción para la recreación y para, desde luego, la vivencia estética, y de información para que los estudiantes aprendan a consultar, pero eso no es copiar de la enciclopedia, sino a formular preguntas, a encontrar distintos encabezamientos para las preguntas que se hacen, a perfilar sus preguntas, aprender a usar distintas fuentes de información en medio de esta andanada brutal de datos que tenemos, que, como dice por ahí un poema de una famosísima educadora norteamericana, en medio de la etapa más brillante que ha tenido la humanidad respecto del acceso a la información y a los datos, tenemos una lluvia meteórica en la noche de datos que no encuentran forma ni de ajustarse, ni de organizarse, ni de tejerse en una especie de tela que nos permita entender qué es lo que está pasando. Eso hace necesario que los estudiantes formen repertorios de comunicación también en la biblioteca, en las que ellos hablan y escuchan más de lo que hacen en el aula, y además aprenden a proponer y escribir. Entonces esa es la función básica de la biblioteca escolar. Es una función educativa, tiene que ver con el acceso a una oferta educativa de calidad, tiene que ver con la disponibilidad y acceso a materiales y fuentes de consulta para lectura diferente, lectura recreativa, lectura crítica, desde luego, que les permita posteriormente ser mejores seres humanos, más felices, mejores ciudadanos, más propositivos, más integrados, y sepan hacer una lectura que decante toda esa lluvia meteórica de información. Eh, Básicamente, los servicios de una biblioteca escolar en el local, si es que hay local, porque acuérdense que hay muy distintas bibliotecas, así como hay muy distintos colegios, son todos diferentes, todos se parecen a una familia tiene normas internas, composición interna, puede haber familias monoparentales, familias en las cuales es el conglomerado humano el que educa, pero los servicios básicos, digamos, de esa estantería con ese espacio y con algunos puestos de lectura, es la lectura en sala, el servicio de referencia para apoyar preguntas y consultas, el préstamo al aula de colecciones pequeñas que sirvan para ser administradas por el docente, el préstamo a domicilio individual para que los estudiantes se acostumbren a usar bienes
de los cuales son corresponsables, que seleccionan porque sí, porque les interesa, no porque es una tarea, sino porque están interesados en conocer. Bueno, pero para una biblioteca un poco más ligada al currículo y más estructurada y que trabaje más de la mano con los profesores, habrá la posibilidad de hacer reserva de colecciones para apoyar trabajo de investigación o de docencia dentro de la propia biblioteca o en el aula, la reserva de equipos y espacios en caso de que se quiera tener una hora del cuento o un taller de búsqueda de información o la formación en el uso de los accesorios del texto, y las que yo defiendo a capa y espada, que son la función lectiva de la biblioteca, es decir, que la biblioteca tenga, y esto está consignado, digamos, en los principios generales de las bibliotecas escolares de la IFLA, ofrezca a tiempos dentro del horario en las que grupos completos de estudiantes pueden acceder para sesiones de aprender eso que uno aprende en una biblioteca escolar, a conocer autores, a conocer ilustradores, a leer porque es delicioso, a escuchar cuentos narrados, a hacer cineforos y una cantidad de cosas que tienen un vínculo que le da significado a lo que se hace porque tiene algo que ver con la curiosidad del alumno o con los contenidos curriculares que los maestros desarrollan. Bueno, eso es, una cosa es el servicio, o sea, la luz, el agua, el teléfono y el gas, que son lo básico, digamos, las rutinas cotidianas sin las cuales no puede llamarse eso una biblioteca, pero por el otro lado, coherente con el currículo escolar, hay una serie de acciones programadas, tanto por parte de la biblioteca ella solita, digamos, sus horas de biblioteca donde se va a hacer la hora del cuento o a conocer autores o a escuchar qué hicieron ellos en la última salida o a aprender a hacer un diario de campo para la excursión que van a hacer, o la vinculación a proyectos específicos que desarrolla la biblioteca que sean coherentes con algo que el colegio está haciendo. Pueden ser parte del calendario escolar en el cual hay días de cualquier cosa, el día del árbol, el día de la tierra, el día del medio ambiente, la celebración de la afrocolombianidad o cosas que son propias del colegio, los bazares, los grados, etcétera. Esos proyectos, además, pueden ser proyectos hacia afuera, cuando vinculan a los demás áreas, a las cohortes, a los departamentos, pero también pueden ser hacia adentro, puede ser un proyecto de crecimiento de las colecciones de manera que reflejen las necesidades curriculares del colegio, porque la colección no necesariamente esté actualizada o tenga demasiados textos escolares que deben tener su lugar en el bibliobanco y no en la biblioteca, porque nadie lee textos escolares sino para estudiar y hacer tareas, y esto hace referencia a una lectura más parecida a la que se realiza en la realidad, en la vida cotidiana, para aquello que uno hace cuando vive simplemente. Hay un descenso brutal de los cantidad de libros leídos después de que los estudiantes egresan del sistema educativo, simplemente porque lo que leían antes se hacía por obligación, para hacer tareas, para estudiar acerca de la literatura en vez de disfrutar la literatura. Entonces, deben ir preparados los estudiantes para que les guste leer y no solamente para que se lea por obligación o por tarea o para contestar un examen. Claro, pueden ser, por ejemplo, programas que desarrollen la colección de la biblioteca o unidades de trabajo en la biblioteca en temas que les parezcan especialmente interesantes a los estudiantes. Fanzines, por ejemplo, o cineforos sobre un tema en específico, o unidades que permitan hacer discusiones de temas como la Guerra de las Galaxias o cualquiera de las adaptaciones al cine o a la televisión o a las series televisivas de los temas o de las obras que son interesantes, o un género específico, la novela negra, que ahorita es en lo que me estoy especializando yo durante esta cuarentena, porque estoy obsesionada con la novela negra nórdica, que es maravillosa, porque es un estudio de la naturaleza humana.
digamos, esas cosas que les interesan a los usuarios de la biblioteca, que son en primera instancia los estudiantes y en segundo término todos los demás agentes educativos, los profesores y los personal administrativo. La biblioteca escolar, debo advertirlo, no tiene por usuario único a los padres de familia. Los padres de familia son clientes de la biblioteca pública. A través de sus hijos pueden sacar libros de la biblioteca escolar, pero la biblioteca escolar se debe es a sus usuarios, a los niños que están matriculados en el sistema educativo. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, mediante encuestas de aceptación o de imagen de la biblioteca por parte de los usuarios, por la manera como circula el material, por las solicitudes que hacen los profesores, por las solicitudes que hacen los estudiantes, etcétera. Generalmente, esa medición tiene que ver con la circulación de material, el número de asistencia de estudiantes desgranaditos porque van a leer o a ver alguna cosa que les interesa o consultar las terminales, o también el número de personas que han participado de los talleres. Idealmente, una manera de medir el éxito del programa, aparte de las visitas esporádicas de usuarios, se mide cuántos libros están circulando por cohorte a la semana, por ejemplo, esa es una posibilidad, cuántas solicitudes se hacen por parte de los docentes, si existe un uso de los docentes del servicio referativo de información para dejarles conocer novedades en la colección, las visitas que los docentes hagan a las exhibiciones o charlas que ofrezca la biblioteca para dar a conocer los libros que han llegado, el trabajo que la biblioteca realice con padres para hacerles comprender la importancia de la existencia de una biblioteca y sus servicios, una biblioteca escolar. Claro. Sí es muy importante porque si no podrá pasar agachado el que no quiera hacer nada y se limite a decirle a los estudiantes, ve, aquí está la tarea, copie de aquí para allá. Es muy importante saber, de la misma manera como cualquier otro servicio se evalúa, si está elevándose el consumo de agua o de luz, si está subiendo de precio el gas, eso todo se mide. Desde luego, no es posible medir el placer de leer, pero sí es posible saber si los niños son asiduos visitantes de la biblioteca. No es posible determinar qué tan buenos lectores son los profesores, pero sí es posible saber si sacan libros para llevarlos a leérselos a sus hijos. Sí, es muy importante medir. De hecho, el impacto de las bibliotecas escolares sobre el rendimiento académico se mide y esa es una forma de darle respaldo a las solicitudes para el crecimiento de colecciones o la adquisición de equipos o la contratación de personal auxiliar o desarrollar un programa de voluntariado en biblioteca porque nunca hay suficientes lectores en voz alta que acompañen a los lectores consentidos, etcétera. Eso claro que hay que medirlo. Bueno, a ver, hay muchas y la gente las odia porque hacen referencia a lo que se mide como impacto de la calidad educativa. La calidad educativa se mide mediante los indicadores de los resultados de las pruebas académicas, la deserción, la disminución de la deserción y la disminución de la repitencia escolar, que es un fracaso para el sistema. Y en la medida en que las pruebas suban, supuestamente está mejor la calidad de la educación. Yo sé que esa es una forma de medirla muy eficientista y muy centrada en lo que los sistemas internacionales nos piden. La OCDE está muy interesada en saber cómo nos van las pruebas comparadas, en PISA, etcétera. Entonces es basados en esos resultados que se ha visto. Hay varios. Los más viejitos, los que vienen de los años 60, antes de la década en la que el Banco Mundial empezó a prestarle plata
a nuestros países para que se compraran libros para las bibliotecas públicas y textos escolares para las bibliotecas escolares, o lo que en ese momento se creía que era una biblioteca escolar, que realmente era un bibliobanco. Pero sí hay mediciones impresionantes de Ernesto Schiffelbein, trabajando para el Banco Mundial, que mostraban que niños que tenían acceso a materiales educativos impresos saltaban los puntajes de los resultados académicos hasta en 20 puntos. Posteriormente, los estudios que ha hecho el ICFES sobre los factores asociados a los resultados académicos en las pruebas saber y en las pruebas del ICFES han demostrado que hay un impacto también muy alto de la cantidad de libros disponibles en la biblioteca y el hecho de que haya horario de apertura de las bibliotecas. O sea, el hecho de que estén ahí los libros encerrados no hace absolutamente nada, pero si están abiertos y están disponibles y son accesibles para los estudiantes, eso tiene un impacto, sobre todo en los resultados de las pruebas de lenguaje. Y eso mismo ha sucedido para las pruebas PISA, en las que los países que tienen muy buenos sistemas de bibliotecas escolares y sobre todo de larga data, tienen los mejores resultados en las pruebas del lenguaje y en general contribuyen a elevar los resultados de todas las pruebas. Esos países son Costa Rica, que lleva 40 años con el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, son Chile, que tiene por lo menos 22 años trabajando en los centros de recursos para el aprendizaje, y México, que desde hace mucho tiempo tiene un masivo y sostenido sistema de dotación de bibliotecas de aula. Inicialmente eran los rincones de lectura y posteriormente las bibliotecas escolares, con redes de seguimiento al trabajo de esas bibliotecas. Es más que todo la sostenibilidad de esos programas la que permite saber que efectivamente esto es una pelea de largo aliento, de larga data, y en las que se logra hacer mucho. Las soluciones de corto plazo, las maratones, los concursos, los desfiles, eso no logra el aumento en los rendimientos escolares. Y los estudios de países que sí tienen bibliotecas escolares por ley, obligación en cada uno, ellos sí tienen la demostración. El American Library Association y la IFLA tienen los estudios en Nueva Zelanda, en Australia, en Portugal, esos países que son exitosísimos en redes de bibliotecas escolares, y Norteamérica, en donde se ha visto que los saltos en los resultados académicos son impresionantes si hay un bibliotecario idóneo, si se ofrecen servicios de apoyo a la investigación, si existe un modelo en el proyecto que se llama orientación guiada de información, de adquisición de información, que es otra forma de letrismo informacional. Ellos sí tienen los resultados que son los de demostrar, porque permiten medir. Pero además hay unos estudios colaterales de los efectos que tienen esas bibliotecas chéveres, bien manejadas, con un bibliotecario entusiasta, capaz de orientar las necesidades de información de sus estudiantes sobre su tendencia a usar más la lectura crítica y la mirada sobre los medios, y son también bellísimas. O sea, los estudiantes tienen mejores autoestimas, tienen mejores autoimágenes de sí mismos como usuarios del derecho a la información, se vuelven ciudadanos mucho más participantes y propositivos, que en fin de cuentas es el objetivo del sistema educativo, tener sujetos, seres humanos al egresar del sistema, no que chapurríen inglés ni que machaquen una máquina de tecnología, sino que sean ciudadanos plenos. Eso es, digamos, no ha sido, porque es un intangible de alguna manera, no ha sido tan fácil de comprobar, pero sí hay manera de verlo de alguna manera indirecta. Eso corresponde, hay una universidad que tiene la mejor calificación de todas las universidades norteamericanas en su oferta de posgrado en los cursos de formación de bibliotecarios escolares, que en Estados Unidos es un posgrado posterior a la adquisición de un pregrado, no necesariamente en educación, pero sí que te forma como bibliotecario escolar con un énfasis plenamente educativo. Esa universidad se llama la Universidad de Rutgers. En Rutgers University hay una serie de estudios
que han sido liderados por un maravilloso hombre que se llama Ross Todd, y él que está empeñado en defender la función de las bibliotecas escolares en todos los centros educativos y que se ha empeñado en hacerle un seguimiento a esos estudios de medición con Carol Coulthard, y que muestra que efectivamente se forman mejores lectores, mejores seres humanos, mejores ciudadanos, personas mucho más conscientes, con una capacidad de introspección mucho más elevada, que se ven a sí mismos, que observan que tienen una altísima metacognición de su propio proceso lector e investigador, y esos desde luego salen mejor formados para ser personas conscientes, personas que no tragan entero, que no se forman políticamente a través de los tweets, sino que de verdad miran distintas fuentes. Es que si no está articulada con el proyecto educativo comunitario o con el proyecto educativo institucional o con alguno de los elementos constitutivos de la institución, pues sería entonces una pequeña biblioteca pública como una isla aislada del resto del centro educativo, y desde luego morirá por desuso y desidia, porque nadie le va a meter plata a una cosa que nadie usa y que no se ve y que no hace alaraca y que no sale a buscar a los usuarios. Una biblioteca escolar tiene que hacer mercadeo de usuarios, tiene que estar en todo lo que hace su institución, tiene que vincularse a través del calendario escolar, a través de los temas de fuerza del PE, a través de las cosas importantes para el modelo educativo, tiene que estar constantemente averiguando, conversando, hablando con los profesores para ofrecerles cosas que les puedan interesar, de manera que si no está conectada, pues entonces apaga y vámonos, porque entonces se cerrará y se convertirá en el sitio de encierro y de castigo que es el imaginario de las viejas bibliotecas de antes, donde solamente mandaban a la gente para que hiciera tareas copiando de aquí a acá con el famoso archivo vertical de esas décadas desafortunadas. A partir de 1980, Colombia se unió a un proyecto multinacional de biblioteca escolar en 5 países de América Latina, y solamente Costa Rica y Chile permanecieron dentro de este esfuerzo, que era una alternativa para mejorar la formación docente al lado de la reforma curricular de los años 80. Ese primer intento no necesariamente tuvo seguimiento en Colombia. Como la mayoría de los planes de lectura en Colombia son esfuerzos de gobierno, no son aún políticas de Estado, y por lo tanto no continúan trabajando sobre el mismo tema. Se ha cometido el error de creer que los libros son suficientes. Esto no es de dotar y dejar botado. Esto es de hacer un esfuerzo en todos los 5 elementos que forman parte de la biblioteca escolar, que son el local, el amueblamiento y los equipos, la colección, los programas y servicios, y el último, que es el 5.º elemento, que es el bibliotecario. Ese es el elemento más importante de todos. Si hay bibliotecario, hay biblioteca. Si el bibliotecario no está interesado en hacer desarrollar los otros elementos, seguramente será un sitio muerto y lánguido que nadie peleará por él. El bibliotecario escolar es el que hace todo, es el que le da vida a la biblioteca, seduce a los profesores, conquista a los estudiantes, inventa las actividades, se vale de sus propios libros y de otros, busca material que pueda trabajar con él. Sin ese 5.º elemento no hay biblioteca. Es un maestro como cualquier otro, una persona que está trabajando en un espacio educativo para conquistar lectores, y desde luego no solo lectores, sino escritores y habladores y escuchas. Bueno, hay muchísimas razones. La primera es que las nóminas después de la fusión de planteles de la
reforma que hubo de las nóminas contrajo de tal manera la nómina administrativa a la que entonces pertenecían los bibliotecarios, que desaparecieron grandes cantidades de ellos. La otra es que se lo sustituyó por la figura de personas contratadas por orden de prestación de servicios, que desde luego no tiene estabilidad laboral y que da pie a que se contrate cualquier clase de persona, y el bibliotecario escolar tiene que ser una persona con perfil de educador, no necesariamente con formación básica de bibliotecólogo o de licenciado, pero sí debe ser un gran lector, tener contacto con los estudiantes, tener palito para hablar con los profesores, y ese es un perfil netamente educativo. Entonces, lamentablemente, no está creado el cargo. La ley aún no convierte en obligatoria la existencia de la biblioteca escolar, no está creado digamos, la medición técnica, el ICONTEC, la norma para todos los elementos como la colección y su composición, las áreas, el amueblamiento, etcétera. Entonces, esto ha pegado bandazos, la información es difusa, no se conoce aún cuál es el estado de las bibliotecas escolares en el país, hay unos grandes vacíos en información y no se le ha hecho el seguimiento a la entrega de las colecciones que han llegado a las escuelas, con lo cual pueden estar aún entre las cajas. Y si no hay una persona que abra las cajas, haga bulla, muestre los libros, muestre lo delicioso que es leerlos, consultarlos, cómo se crean redes de libros entre una y otra fuente, pues eso en las estanterías no hablan, es el quinto elemento el que las pone les da vida. Bueno, es exactamente lo mismo que tienen que hacer los maestros que por razón de su modelo educativo no tienen la posibilidad de tener una biblioteca. Estoy hablando de escuelas que tienen menos de 50 estudiantes o de colegios que trabajan con niños cosecheros en los que la matrícula sube y baja dependiendo de las estaciones de las cosechas, que es crear o una biblioteca de aula o una biblioteca de institución que se aprenda a manejar solidariamente entre todos. Pero es muy importante que en ese manejo de la biblioteca participen los estudiantes también y otras personas, otros agentes educativos, porque desde luego si no hay lo tenemos que inventar. Yo he visto de todo. Bibliotecas en los pasillos donde se abren a cierta hora, bibliotecas en un cuartico que no hay sino estantes, pero que observa rigurosamente su horario de préstamo y de atención, bibliotecas de patio de recreo en las que con una tiza se traza un cuadrado en el piso y los 10 libros que tenemos se leen cuando uno entra al cuadrado del piso y hay un bibliotecario que es un estudiante y eso es una biblioteca. Tiene espacio, tiene personal, tiene colecciones y tiene unas normas que es que el que esté dentro del cuadrado está leyendo. Una biblioteca no necesariamente tiene que ser presencial tampoco, se puede leer por radio, se puede leer por teléfono, se puede leer a los abuelitos en los ancianatos y desde luego un estudiante lo hace para que tenga la experiencia de compartir con otros lectores la maravilla que es abordar darle voz a un texto. Bueno, en aquellos países ilustrados, iluminados, donde hubo fuerte apoyo a la educación, como es el caso de México, como es el caso de la Argentina, donde han pasado grandes educadores por el gobierno, hubo muy buenas intenciones, han habido toda clase de programas, pero donde no hay política pública, si no hay deudos, si no hay dolientes, si no hay Estado que apoye esta acción de una manera que no tenga bandazos de gobierno o que no muera por desidia o que no le metan a esto recursos, pues ha sido, los sistemas han fallecido. Como te digo, donde se han sostenido en el tiempo, mejoran notablemente los resultados de las bibliotecas. Brasil, por ejemplo, tuvo un extraordinario programa en los años 70 que se llamaba La Ciranda de los Libros, donde se dotaba de bibliotecas de aula
a todos los salones y se les enseñaba a los maestros cómo trabajar con esos libros de ficción, casi todos, y de autores nacionales. Era una manera de dar a conocer a los autores nacionales, pero falleció con los cambios de gobierno. El Plan Nacional de Lectura mismo, que tantas expectativas despertó en su nacimiento en el 2010, ha tenido altibajos y ha tenido cambios de enfoque, y al cambiar el enfoque educativo para introducir otros elementos que le corresponden más a las bibliotecas públicas, entonces pierde el foco de su trabajo, que es formar mediadores de lectura para que lleguen dentro de la escolaridad a los estudiantes que son los naturales lectores y el público natural de una biblioteca escolar. La primera cosa es que ellos mismos sean lectores, ellos mismos cacharríen con sus libros, ellos los conozcan mejor, porque ¿cómo puede uno recomendar un restaurante o una comida o un almacén si no lo ha probado? Entonces, una de las cosas más contagiosas es el entusiasmo por los libros, es mostrar ante ellos, luego con ellos y luego ellos solitos el placer de leer información, no necesariamente siempre ficción, y de quitarle a esto la carga impositiva y ñoña de tener que sacarle la moraleja o hacer el resumen o contestar la ficha o darle gusto a los papás haciendo desfiles de niños disfrazados que no tienen absolutamente nada que ver con leer, y que más bien son el entretenimiento del público en general, y los niños a la escuela van a educarse, no a entretener a los demás. Bueno, eso es porque, claro, como la escuela es un espacio que tiene una metodología y una forma de operar, entonces uno tiene que tener también un trabajo pedagógico, y el trabajo pedagógico no es que yo cojo cualquier libro y les leo este librito y los paro allí en la esquina y los pongo a preguntar, sino que yo preparo esa sesión, ese intercambio, esa interfase, lo que voy a preguntar, cómo lo voy a conectar con lo que ellos ya saben, etcétera. Entonces hay unos abordajes metodológicos que tienen, como cualquier clase, unas partes, una introducción, del tema, del autor, un explorar qué se sabe sobre el asunto, un desarrollo, digamos, expositivo magistral que sea lo más divertido posible, una parte en la que se intercambien consideraciones y una parte en la que se cierra la sesión de lectura y buscamos libros que sean parecidos o nos interesen, y se termina la hora de biblioteca. Esas son las fichas que normalmente uno trabaja como bibliotecario. Tienen unas partes, uno tiene una metodología, etcétera. Yo uso un modelo ecléctico que tiene 4 partes, que son la introducción, la exposición de motivos, por llamarlo de alguna manera, la aplicación del conocimiento adquirido y un cierre de la sesión. Y eso a mí me ha funcionado. Se lo he mostrado a otros bibliotecarios que desde luego lo pueden adaptar, cambiar, rechazar o hacer otra cosa, pero generalmente una rutina previamente preparada para la clase alerta y prepara a los estudiantes para qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el momento en que jugamos, en qué momento callamos y escuchamos, en qué momento intervenimos, con la, con la libertad de que siempre es posible interrumpir para decir, no, 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 eso no lo entendí, devolvámonos. Devolvámonos es una de las grandes lecciones del lector, que tiene que verificar su comprensión, que monitorea su propio avance sobre el mensaje, que distingue al quien le está leyendo del texto que le habla, y así. Pues es que el pileo es la constitución de una institución educativa. Dice qué es que se propone, para dónde va y qué es importante para él. Entonces, el que no conozca el pileo no puede trabajar como una biblioteca escolar insertada dentro del pileo. Tiene que saber cuáles son las áreas
que son importantes para esa institución, cuál es el modelo metodológico que esa institución sigue, porque no puede ser una república independiente, puede tener libertad y formar en la autonomía, pero no puede ser una rueda suelta. Entonces, sí, claro, hay que leerse el PEI y ver qué es importante y hablar con los profesores y el rector a ver qué estamos haciendo este año y si lo que importa para el PEI es la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios comunes, pues entonces vamos a desarrollar cosas que tengan que ver con vamos a cuidar lo que es de todos y qué es esto sin ñoñeras de el niño bueno ni nada de esas cosas, sino formando éticamente alrededor de la corresponsabilidad que es el Código Civil del cuidado de lo que es de todos. Hay que hablar con los profesores, los de áreas o los de cohortes. La transversalidad de una biblioteca puede hacerse a través de las 3 estrategias de integración curricular que sugiere el Padre Vasco, que son la articulación, la correlación temática y la integración. La integración es unirse por completo a los proyectos de aula o a las unidades integradas de los estudiantes, y eso es mucho más fácil cuando estamos trabajando en preescolar o primaria porque se trabaja alrededor de temáticas, el transporte, los animales, los dinosaurios, etcétera. O correlacionar a través de temas, articular a través con diversos grados de conexión. En las cartillas que el Plan Nacional de Lectura publicó en el 2015 sobre cómo se hacen estrategias de articulación, correlación e integración curricular, hay varias sugerencias que dan distintos grados de coplaneación o de independencia de la biblioteca, pero siempre trabajando con los temas que son de la institución. Gracias, Clemencia. A ustedes por la invitación.